La Segunda Guerra Mundial abarca desde 1939 a 1945, pero como ya sabréis, no todos los países entraron al mismo tiempo. Algunos llevaban en conflicto un par de años y otros entraron 2 años más tarde. En el vídeo que hoy nos ocupa, vamos a hablar de una de las entradas más importantes, la de Estados Unidos, tras el ataque por sorpresa a Pearl Harbor. Este movimiento de los japoneses ha creado muchísimas teorías conspirativas. Hoy, antes de entrar al detalle en el propio ataque, voy a intentar dejarte toda la información de la que se dispone sobre los meses y momentos previos al mismo, para que tú decidas si el ataque fue realmente una sorpresa para Estados Unidos o, por el contrario, fue resultado de decisiones quirúrgicas que llevó a cabo el país norteamericano para asegurarse un apoyo completo de su pueblo a entrar en la guerra. Por lo que me encantaría que tras finalizar el vídeo al completo, me dejases un comentario diciéndome qué opinas tú. Sin más dilación, comenzamos. Por costumbre en Europa, la Segunda Guerra Mundial tiene un comienzo claro, el 1 de septiembre de 1939, con la invasión a Polonia por parte de Alemania y la Unión Soviética. Pero si nos vamos al otro extremo del mundo, concretamente en Asia Oriental, esta había comenzado algo antes. Para 1930, Japón se había dado cuenta de que tenía una población excesiva de más de 65 millones de habitantes para el espacio que tenía y los recursos naturales de los que disponía. Tras anteriores conflictos con potencias como China, durante la década de los 30, donde ocupó Manchuria, se puede decir que en 1937, con la Segunda Guerra Sino-Japonesa, se daba el inicio para Japón de la Segunda Guerra Mundial, o que al menos enlazaba un conflicto regional con otro mundial, poniendo en práctica el supuesto Plan Tanaka para expandirse por Asia Oriental y así poner fin a su presión demográfica, su presión sobre los recursos y su crisis energética. El plan japonés no estaba para nada exento de brutalidad. Entró en el país con todo, empleando extrema violencia. Desde agosto a diciembre de 1937, se realizaron ataques y libraron batallas sobre Shanghái, Pekín y Nankín. En esta última, en pleno diciembre de 1937, se produjo una auténtica masacre de civiles. Entre 200.000 y 300.000 fueron asesinados, contando tanto civiles como prisioneros. No contentos con esto, decenas de miles de mujeres sufrieron barbaridades indecibles. Para el periodo de 1937 a 1940, Japón había consolidado el control de regiones ocupadas y estableció gobiernos títere en Manchukuo, Menjiang y en Nankín. En 1940 ya comenzaba a ser más complicado someter el resto del territorio chino. De hecho, la República China había paralizado la guerra civil entre los comunistas y el Kuomintang para enfrentarse a la agresión japonesa. La expansión nipona por Asia no estaba tampoco agradando demasiado a su vecino en el este. Estados Unidos observaba con recelo cómo el imperio japonés se estaba haciendo con importantes posesiones en Asia. A lo que para colmo, se sumaba el pacto tripartito, o comúnmente conocido como el Pacto del Eje, firmado el 27 de septiembre de 1940. Alemania, Italia y Japón se comprometían a ayuda mutua en caso de ser atacados por terceras potencias, lo que protegía específicamente a Japón contra Estados Unidos. Por el momento, la alianza del Eje y la propia negativa del pueblo estadounidense para entrar en otra guerra mundial, más los efectos de la Gran Depresión del 29, disuadían a Estados Unidos de comenzar una guerra contra Japón. El Imperio del Sol naciente, por su lado, ante el estancamiento de las líneas del frente en China y ante el avance de Alemania en Europa, podía ahora atacar a colonias europeas que estuviesen en guerra contra sus nuevos aliados. Durante mucho tiempo Japón había admirado el imperialismo europeo. Ahora veía que este era el momento de comenzar el suyo propio. Mientras tanto, los americanos no habían tenido problema en seguir exportando petróleo a los japoneses. Petróleo que, sin lugar a dudas, estaba siendo utilizado para llevar la guerra a China y expandirse por toda Asia. El 80% del crudo que importaban los japoneses era de parte de Estados Unidos, por lo que desde 1937 habían tenido tiempo para cortar el grifo. Pues si algo es necesario en las guerras contemporáneas, aparte de soldados y armas,
es mantener un descomunal suministro de combustible para poder mover todo el aparato militar. ¿Por qué no le quitaron la posibilidad de reabastecer sus reservas de crudo desde el comienzo? Bueno, por la misma que hoy día, a pesar de poner sanciones a Rusia por la guerra de Ucrania, se le sigue comprando petróleo y gas natural. Porque el dinero es dinero, y perder unas exportaciones tan grandes de la noche a la mañana podría suponer un fastidio a nivel económico, siendo esto un resumen muy por encima. Sin embargo, del 22 al 26 de septiembre de 1940, aprovechando que Francia había sido invadida por Alemania 3 meses antes, Japón movió ficha en el sudeste asiático y se hizo con el norte de la Indochina francesa, en la parte del Golfo de Tonkin. El objetivo principal, aparte del expansionismo nipón, era evitar que Estados Unidos siguiese enviando suministros y material bélico clandestino a los chinos. Exactamente, el tío Sam estaba vendiendo a todos en este conflicto: petróleo, gasolina y productos de aviación para Japón, además de material bélico a los chinos, para que resistiesen dicha invasión. Bueno, voy a matizar esto un poco, pues la ayuda militar a China formaba parte del programa Préstamo y Arriendo. Con este programa, Estados Unidos daba material militar y suministro a países como Reino Unido, la URSS, la Francia Libre y la República de China. El pago no era inmediato, y en el futuro supondrá la construcción de bases militares y navales en muchos de los territorios a los que se ayudaba. También ayudó estimulando la industria de Estados Unidos tras la Gran Depresión, y los costos del envío de material, a la larga, se subsanaron al venir acompañados de acuerdos económicos y defensa posteriores. Pero volviendo a la invasión de Indochina, sí, fue un revés importante para Estados Unidos ver cortada esa vía de suministro hacia China. Pero mientras condenaba a Japón y la Sociedad de Naciones por sus acciones en Asia, la cual se había salido de la organización ya en 1933, Estados Unidos no dejaba de venderle todo el combustible que necesitase. Las razones pueden ser varias. No arriesgarse a perder unos importantes ingresos después de haber salido de una crisis tan dura como la del 29. O por otro lado, saber que la guerra contra Japón era inevitable, pero buscaban retrasarla lo máximo posible, al tiempo que sacaban tajada de su propia guerra. Entrados ya en el año 1941, Estados Unidos comienza a condenar más activamente a un Japón que está cada vez más ofensivo, y ya no solo se conformaba con el norte de Indochina, pues para julio se hace con todo el territorio que poseían los franceses. La respuesta de Franklin Delano Roosevelt es inmediata, tal vez porque ya sí que se veían preparados ante posibles agresiones niponas. Ese mismo mes, el 26 de julio, congeló todos los activos japoneses en territorio estadounidense, y el 1 de agosto de 1941 prohibía todas las exportaciones de petróleo crudo, gasolina y materiales de aviación, mediante la Orden Ejecutiva 8832 del 26 de julio de 1941. Para finales de verano de ese año, los japoneses comenzaban a ser estrangulados ante la falta de suministro. Sin petróleo, la guerra en Asia no podía continuar. Sin lugar a dudas, ante la falta de las importaciones estadounidenses, necesitaban expandirse aún más y buscar nuevos yacimientos por sí mismos. Para ello, Estados Unidos era un incordio, por lo que a pesar de la oposición del emperador Hirohito sobre declarar la guerra a Estados Unidos, el almirante Isoroku Yamamoto y el vicealmirante Chuichi Nagumo comienzan los preparativos para realizar un ataque sorpresa mediante una flota combinada de barcos, portaaviones, submarinos y aviones. El temor a un ataque sorpresa. Existía el miedo real a un ataque a la costa oeste de Estados Unidos, mientras los japoneses se desesperaban en busca de petróleo, pero el plan de Yamamoto era otro. Implicarse en atacar el continente se veía como un gasto inútil de recursos, los cuales, de por sí, ya eran escasos. El plan que él presentaba consistía en apoderarse de islas estratégicas del Pacífico, las cuales se encontraban repartidas entre el espacio que separaba Japón y las islas de Hawái en posesión de Estados Unidos. Ocupar estas zonas permitirían a los japoneses hacerse con petróleo y caucho. El primero, esencial para el combustible, y el segundo, para crear neumáticos y materiales para el aparato militar que tenía que sostener el imperio. Pero para asegurar la victoria y ventaja inicial, el ataque debía de ser una completa sorpresa, algo que Japón ya había empleado anteriormente con éxito en otras guerras como en la de 1904 contra Rusia. Tras meses trazando un plan, en diciembre de 1941, se le presentó al emperador Hirohito para que autorizase la guerra, tras haber sido presionado por los militares.
Desde julio a diciembre de 1941, la inteligencia estadounidense observaba cómo los japoneses estaban haciendo acopio de material militar y aumentando su fuerza aérea. Era obvio que se había acorralado a Japón en un callejón sin salida, y este no iba a hacer otra cosa sino luchar hasta la muerte. El problema era saber dónde iba a dar el golpe. A las 6 de la mañana del 26 de noviembre, la flota aeronaval japonesa partió de la bahía de Hitokapu, tomando una ruta septentrional por el Océano Pacífico y arribando con sus barcos, portaaviones y submarinos a las islas hawaianas desde el norte, lugar al que llegan entre el 6 y 7 de diciembre de 1941. Sin embargo, se lleva debatiendo durante décadas si era cierto ese desconocimiento tan grande sobre dónde se produciría el ataque. Por un lado, Hawái y la flota de Pearl Harbor eran un objetivo muy arriesgado, pero muy goloso para un ataque sorpresa. Por otro lado, Filipinas estaba más cerca de Japón, pero era bastante más extensa en territorio a atacar. Además, aunque había tropas, barcos y aviones, el grueso de los mismos se encontraba en Pearl Harbor, un territorio muy alejado del continente y muy crucial para mantener una guerra en el Pacífico. Sí, era un objetivo muy fortificado, y había otras islas como Midway, Wake o tal vez zona de Alaska para realizar un ataque sorpresa rápido y eficaz. Pero de buscar hacer daño real a las fuerzas enemigas, esta base naval tenía que estar en la número 1 para la inteligencia y defensa estadounidense. Pero no voy a negar que es muy fácil creer que este era el objetivo evidente, con la perspectiva de los años. Otro argumento que se esgrime para creer que Estados Unidos se dejó atacar son los errores que se cometieron desde la propia inteligencia. El 6 de diciembre, criptólogos descifran un mensaje japonés donde hablaban sobre los buques estadounidenses y las posiciones que tenían en la bahía de Pearl Harbor. Pero no pareció preocuparles demasiado. También ese día, en el radar de Oahu, se detectaron un gran número de aeronaves que se estaban moviendo en dirección a Hawái. Sin embargo, los operarios de radar creyeron que se trataba de aviones americanos B-17 que volvían de realizar un ejercicio. También hay que destacar que los portaaviones, 3 en concreto, que serían una de las embarcaciones clave para la guerra, se encontraban fuera del puerto desde hacía varios días realizando maniobras, por lo que estos se salvaron del ataque. Es muy difícil estimar si fue un cúmulo de desgraciadas coincidencias o descuidos deliberados por parte de las autoridades para tener la excusa perfecta y entrar en guerra contra Japón con todo el apoyo de sus ciudadanos y con la total justificación a nivel internacional. Yo por mi lado, no soy capaz de decantarme por una teoría o por otra. Porque sí, Estados Unidos puede ser como el Imperio Romano contra Cartago tras la estratagema del Ebro, vídeo que puedes ver tras terminar este. Pero chirría un poco dejarse golpear de esa forma tan brutal ante un enemigo que consideraban claramente inferior. Era necesario perder a 2.403 personas, entre ellas 68 civiles, 19 buques de guerra, 8 acorazados y 169 aviones, para ganarse el sí a la guerra del pueblo, del Senado y del Congreso. Creo que en el caso de que todo fuese una trama secreta para dejarse atacar y victimizarse ante el mundo y su pueblo, habría bastado con simplemente eso, un ataque y que los marines y pilotos hubiesen podido defenderse y responder. El atreverse a atacar solo estadounidense, considero que ya habría sido suficiente agravio para los mismos y motivo suficiente para apoyar una respuesta armada. Quiero saber tu opinión al respecto. Puedes dejármelo en los comentarios. Pero volviendo al desarrollo del ataque, ya nos desplazamos a las 6:10 de la madrugada del 7 de diciembre. Antes del amanecer, se avisó al destructor USS Ward que el periscopio de un submarino pequeño había sido visto muy cerca del puerto. El destructor, siguiendo el protocolo, hundió el submarino y no le dio más importancia, pues según lo recogido anteriormente, nada les indicaba que iban a sufrir un ataque masivo, ni aéreo ni marítimo. Tras el pequeño incidente, el vicealmirante Chuichi Nagumo estaba listo para comenzar su ataque. El japonés estaba respaldado por 6 portaaviones, 2 acorazados, 2 cruceros pesados, 2 cruceros ligeros, 35 submarinos y 11 destructores. A esto se sumaban 353 aviones, de los cuales 131 eran bombarderos en picado, 103 bombarderos, 79 cazas y 40 torpederos. Se prepararon en 2 oleadas de 180 aviones cada una. En la primera, se buscaba realizar el máximo daño posible, pues es en la que contaba aún con el factor sorpresa.
Por ello, se llevaron las mejores armas y los objetivos principales en esta oleada eran los grandes buques. Las embarcaciones que se tenían que atacar principalmente eran acorazados y portaaviones. Como los portaaviones no estaban presentes, el objetivo siguiente eran cruceros o destructores. A las 7:48 de la mañana comenzaba el ataque. Despertó sobresaltados a los marines, que estaban aún durmiendo en los buques, produciéndose el zafarrancho de combate, donde se repetía el mensaje: ataque aéreo en Pearl Harbor, esto no es un ejercicio. Ataque aéreo en Pearl Harbor, esto no es un ejercicio. Los militares habían sido cogidos completamente por sorpresa, y los almacenes de munición estaban completamente cerrados. Los 50 bombarderos japoneses tipo Nakajima B-5N iban armados con bombas perforantes de 800 kilos. 40 bombarderos del mismo tipo llevaban torpedos tipo 91 modificados para poder funcionar en las aguas poco profundas de la bahía de Pearl Harbor, y así poder hundir los barcos estadounidenses. Cuando empezó el ataque, no sabíamos qué estaba pasando. Al principio pensamos que era un ejercicio, pero cuando vimos los aviones con los emblemas japoneses y empezamos a escuchar las explosiones, supimos que estábamos bajo ataque. Recuerdo el caos, las explosiones por todos lados, el humo cubriendo todo y los gritos de los hombres heridos. Nos preparamos para lo peor, sin saber si sería nuestro último día. Para los objetivos terrestres, se empleaban los mencionados bombarderos en picado, es decir, una especie de Stuka japonés cuyo modelo era el Aichi D3A2. Los cazas japoneses, por su lado, buscarían ametrallar rápidamente los aeródromos donde se encontraba la aviación estadounidense, evitando que pudieran despegar. Durante esta primera oleada, se dañó gravemente al USS Oklahoma y el USS Arizona fue impactado de lleno por una de las bombas de 800 kilos que penetró en su casco. La explosión del mismo provocó la muerte de 1.177 marines. Estaba en mi estación cuando vi los aviones japoneses acercarse. Fue tan rápido que no tuvimos tiempo de reaccionar. La explosión en el Arizona fue devastadora. Fui lanzado al aire por la fuerza, quemado, y aún así de alguna manera sobreviví. No puedo olvidar a mis compañeros, muchos de los cuales no tuvieron la misma suerte. Durante la segunda oleada, que comenzó a las 8:54, se emplearon 171 aviones, 54 bombarderos que se dividieron en grupos de 27. Un grupo aprovechó para lanzar bombas en los aviones y hangares de Kaneohe, la isla Ford y Barbers Point, mientras que el otro grupo de 27 atacó el aeródromo Highcamp en el propio Pearl Harbor. Otro grupo de 81 bombarderos en picado, D3A, seguirían atacando los objetivos del puerto para rematar lo que no hubiese podido realizar la primera oleada, armados con bombas de 249 kilos, mientras que un tercer grupo con 36 aviones caza A6M seguían empleándose para defender los bombarderos y ametrallar posiciones enemigas dentro de Pearl Harbor. Los japoneses llegaron en oleadas. Recuerdo ver a los aviones volando en círculos, uno tras otro, soltando bombas y torpedos. La destrucción fue increíble. Había cuerpos por todas partes y el olor a humo, combustible y carne quemada era sofocante. A pesar de todo, nuestros muchachos siguieron luchando, aunque parecía que no había mucho que pudiéramos hacer. Aunque el ataque de los japoneses a las bases aéreas fueron muy efectivos, la mayoría de la gente cree que los americanos no lograron despegar ni un solo avión. Sin embargo, entre el caos y las bombas en picado que caían de los D-3A y las ametralladoras de los cazas nipones, al menos de 8 a 14 cazas P-40 lograron despegar. Entre los pilotos que lograron salir a los cielos se encontraba George Walsh y Kenneth Taylor. George, tras el combate, testificó lo siguiente. Nos despertamos con el sonido de las explosiones y las sirenas. Sabíamos que teníamos que hacer algo. Corrimos a los aviones y nos lanzamos al aire, enfrentándonos a una fuerza abrumadora. Fue una batalla desesperada, pero tuvimos que intentarlo. Aunque unos pocos aviones frente a cientos, no pudieron hacer demasiado. En el lado nipón, se instaba a Nagumo que lanzase una tercera oleada, pero en esta ocasión centrada en los depósitos de combustible y torpedos.
las instalaciones de mantenimiento y el dique seco. Se estima que de haber tenido éxito esta tercera oleada, los americanos no habrían estado en condiciones de combatir en el Pacífico durante al menos un año, lo que habría dado una enorme ventaja a Japón en sus ambiciones expansivas en el Pacífico. Sin embargo, Nagumo prefirió ser precavido al ver cómo en la segunda oleada las defensas antiaéreas de los estadounidenses estaban siendo más efectivas durante el ataque, a lo que se sumaba que no sabían la distancia a la que se encontraban los portaaviones que habían salido días antes de Pearl Harbor, por lo que una respuesta de los mismos, más los bombardeos que los americanos podían hacer desde tierra, iba a hacer peligrar la flota combinada japonesa, que para Nagumo ya había cumplido con creces. Tras 2 oleadas, el ataque había finalizado sobre las 10 de la mañana. Tras 2 horas infernales, los daños eran colosales. El USS Nevada había recibido numerosos impactos de bombas y acabó encallando. El USS California recibió 2 impactos de bombas y 2 torpedos. A la imagen típica que tenemos del ataque, con las descomunales columnas de humo negro, se debían al aceite vertido por el acorazado Arizona y el USS West Virginia, que incendiaron las aguas de la bahía. El USS Oklahoma recibió varios impactos de torpedo y comenzó a volcarse durante el combate. El USS Maryland salió mejor parado, a pesar de recibir 2 bombas de 800 kilos. La explosión del crucero ligero USS Helena provocó el hundimiento del USS Oglala. Los destructores USS Kasim y USS Downs se hundieron tras la penetración de bombas que alcanzaron sus tanques de combustible. En tierra, se perdieron 188 aviones y 159 fueron dañados por las bombas y ametralladoras niponas. De 33 hidroaviones, 24 fueron destruidos. El ataque sorpresa pudo considerarse un éxito. Para curarse en salud a nivel internacional, Japón envió la declaración de guerra a Estados Unidos justo antes del ataque, pero esta no llegó, por supuestos problemas técnicos y de seguridad, hasta que el mismo se había producido. Sin embargo, el empuje no había quedado aquí. Al día siguiente, el 8 de diciembre, Japón invadió Tailandia, Filipinas, Guam y Wake, islas controladas por Estados Unidos. Al Reino Unido le llegó su parte cuando el mismo día se atacaba Malasia y Hong Kong. Los holandeses, por su lado, veían también cómo en sus colonias de las Indias Orientales llegaban soldados japoneses para hacerse con sus recursos. La Guerra del Pacífico había comenzado. El 8 de diciembre de 1941, Estados Unidos, bajo el mando de Roosevelt, declaraba la guerra a Japón tras el discurso de la infamia dado por el presidente. Ayer, el 7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá la infamia, Estados Unidos de América fue atacado repentina y deliberadamente por fuerzas navales y aéreas del Imperio de Japón. El resto, como ya sabes, es historia. Isoroku Yamamoto diría lo siguiente: me temo que hemos despertado a un gigante dormido. Su respuesta será terrorífica. Hasta aquí sería el vídeo de hoy. Recuerda que puedes dejarme un like si te ha gustado, también comentar para darme tu opinión sobre el ataque, y si quieres conocer diferentes formas de ayudar al canal, echa un vistazo al comentario fijado que tengo puesto abajo. Un saludo y nos vemos muy pronto.